A 38 años del último golpe cívico-militar, la Plaza de Mayo, una vez más, fue el escenario para un pueblo que recuerda movilizado. Como todos los años, el 24 de marzo se pinta con los colores imborrables de la memoria. La fisionomía de las calles cambia su aspecto y propósito, y la ancha Avenida de Mayo se vuelve camino que transporta banderas, consignas y resistencias y une así los sueños de antes y de ahora. Yo soy Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, es el apellido con el cual mis abuelas me buscaron durante relativamente poco tiempo, porque fue en el 80 que aparezco en plena dictadura todavía, con lo cual se puede decir que fue la primera nieta localizada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo durante el año 80. Yo tengo muy vívido el cambio de la dictadura a la democracia, que coincidió con una mudanza de la familia. Nos fuimos del barrio de San Cristóbal a Boedo, y a partir de ahí yo tengo como registro constante de todo lo que fue pasando en la vida nuestra de la familia, y en colores. Todo lo previo aparece teñido por el gris, digamos, te diría del interior de la casa. Como que mis recuerdos previos a la democracia son recuerdos de encierro. Mi madre estuvo presa hasta el año 79, y a partir de que la liberan estuvo un año más con libertad vigilada y no podía salir de Capital. Entonces nuestra vida era bastante puertas adentro. La calle no era un lugar muy hospitalario. Nací el 30 de octubre de 1976. Cuando tenía 1 año y 1 mes, fui secuestrado con mi papá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, con mi papá Juan Carlos García, militante de la columna oeste de Montoneros. Nos levantaron en la calle. De mi papá no pudimos volver a tener ninguna información, y yo estuve desaparecido poco más de 1 mes hasta que me encontró mi abuela en la casa cuna de La Plata. El contarle a mis hijas la historia mía y de mis padres, quizás lo más difícil fue con mi primera hija, que fue la primera experiencia, digamos, ¿no? Fue a los 5 años cuando estábamos yendo a la Plaza de Mayo, un 24 de marzo, y estábamos poniendo las camperas, y ya en la puerta me dice: mamá, ¿por qué vamos tantas veces a Plaza de Mayo? Entonces yo me quedé como, bueno, ¿será el momento justo ahora que tenemos que irnos? Y bueno, fue ahí en ese momento que, mirá, en realidad no es que vamos tantas veces, ese lugar representa un lugar de protesta, y tiene que ver con lo que pasó durante... Me dice, no, eso yo ya lo sé. Y entonces me dice, no, ¿por qué se lo llevaron? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Y dónde estabas vos? ¿No? Esta preocupación sobre cómo yo había quedado, digamos, abandonada en esa plaza, y en realidad, bueno, esta cuestión de que no fue un abandono, sino que en realidad hubo un operativo. Nada, saben todo lo que me pasa.
Tengo 86 años en estos momentos. Una vez fui joven, una vez me casé, una vez tuve 8 hijos, de los cuales tengo 28 nietos. Me recibí de profesora, trabajé. Los primeros años no quise trabajar porque quería tener varios chicos y quería encargarme de los chicos especialmente. Pero yo digo, si yo formo los mayores, después puedo tener más y es más fácil. Razón por la cual empecé a trabajar teniendo 30 años, me jubilé a los 70. Y la educación llenó gran parte de mi vida porque considero que es una herramienta de transformación. Me permitió la educación crecer, me permitió conocer la profundidad del sentido de la vida humana y tuve la suerte de trabajar en colegios con grupos de profesores con una manera de pensar bastante similar. Mi familia lo que hay es una especie de memoria coral, porque es una familia enorme. Mi abuela, además de haber perdido puntualmente en ese momento en el que sale a buscarme a su nieto, ya habían asesinado a mi tío, a Santiago Ulises Murphy. En mi recuerdo está el asesinato de mi tío. Cuando me empiezan a contar todo, que yo ya soy más grande, está también mezclado con la desaparición, además de mi papá, de mi tía, Graciela Alberti, que fue secuestrada y llevada a la ESMA. Entonces, cuando empieza a circular toda esta especie de memoria colectiva en una familia tan grande, que eran 8 hermanos, empieza a circular atravesada por la subjetividad de cada uno y también por esta cosa así medio de García Márquez, de ir y venir todo el tiempo, en el tiempo, valga la redundancia, y construir un poco lo que realmente pasó, lo que cada uno sintió respecto de lo que pasó, la sensación, casi diría, como de responsabilidad de llenar el espacio todo el tiempo de los que no pudieron. En mi familia lo llamamos directamente los mártires que entregamos a la revolución, que tienen que ver con hacer un laburo militante de tenerlos presentes todo el tiempo. Y el primero en caer fue un yerno con su hijito. Salió, no volvió ni Santiago ni el papá. Yo dije, no, a mí no me van a arrancar un nieto, me van a pillar a mí, pero yo no. Y con María Adela Antocolets, que éramos compañeras de colegio y muy amigas. Ella acababa de perder al hermano también días antes. Nos recorrimos la provincia de Buenos Aires, creo yo, infinidad de lugares. Y siempre nos daban alguna posibilidad en otro lugar. Bueno, mis padres se conocen en la zona sur de la ciudad, mejor dicho, en lo que es la vera del Riachuelo, en trabajo que estaban haciendo con las poblaciones de ahí en función de un trabajo social, porque eran poblaciones vulnerables. Estaban las curtiembres y bueno, mi papá militaba ahí, mi mamá estudiaba trabajo social y parte de su práctica, y se conocen, digamos, como que empiezan a salir el día que vuelve Perón a la Argentina, en el 73. La unidad básica donde estaba mi papá fue la que puso los micros para toda la gente del barrio, y en ese viaje trágico, digamos, pero es donde ellos se enamoran. Se escuchan de tanto en tanto ráfagas intensas, protegidos precisamente por los arbustos, los francotiradores por un lado y el grupo que pretende abatirlos por el otro. Y después, bueno, la militancia lo llevó hacia la izquierda marxista. Mi papá y mi vieja se integraron a lo que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, al PRT. Y bueno, ya en el año 75, producto bueno, mi viejo estaba un poco marcado porque él ya venía militando desde antes con la esposa de John William Cook, con Alicia Eguren en lo que era Acción Revolucionaria Peronista. Pasa a la clandestinidad mi viejo, ¿no? Además que el PRT ya estaba ilegalizado. Yo no nací en cautiverio como el resto de la mayoría de los nietos. Ella era más grande, había tenido
había nacido en la clínica del niño, en Córdoba, y mi mamá trabajaba ahí como empleada, así que tuvo la posibilidad de tenerme ahí. Y luego mis padres se separan, mi mamá se viene a vivir acá, y ahí es cuando, unos meses antes, desaparece mi papá en Córdoba, y luego mi mamá acá en provincia de Buenos Aires, ahí en San Martín, en la plaza. Digamos que el operativo fue durante el día, en un lugar público. Digo, tuve la suerte, entre comillas, de que haya sido algo como tan a la luz, ¿no? Que tuvo que intervenir la justicia, por más que en ese momento la justicia encubría un montón de cosas, pero digo, fue vía la justicia y no fue una apropiación, fue una adopción primero periodo de guarda, una adopción legal donde en el interín aparecen las abuelas, y es por eso que a mí me queda como una adopción simple esta posibilidad de tener padres para que me críen, y tener también mi familia biológica para que me cuente de dónde vengo, ¿no? Entonces era como medio redondito. Por eso le dicen historia feliz, que no es nada feliz, ¿eh? Digo, ninguna historia es feliz. El 24 de marzo, como pueden y han de serlo el resto de los 364 días del año, es una ocasión para la verdad de la memoria justa y para la justa recordación de los y las que nunca se resignaron. Un día hecho de a trocitos de historias, de a muchos rostros y con las ausencias presentes de los 30.000 compañeros y compañeras, ahora y siempre. Llegamos a un jardín de infantes, una guardería infantil, la casa cuna debería ser de La Plata. Yo llevaba una fotografía de Santiaguito, que estaba el grupo de la guardería donde él iba, y en la otra foto estaba él solito. Entonces me dice esta mujer, yo no los conozco a los chicos, pero hay una enfermera, ella los conoce bien. La mandó a buscar, le dimos la foto, y la enfermera se fue a un rincón, iba mirando mientras la otra señora conversaba conmigo, y en eso dice, ¿de este grupo cuál es? Y yo le pongo el dedo y le digo, el que se le ve la barriguita en el grupo de chicos. Ese chico está acá, me dice. María Adela se puso contra la pared, lloraba, claro, tenía lo del hermano y ahora esto, ¿no? Y yo no lloré porque yo dije, ¿cuántas veces voy a chocar? Y no es. No puedo perder el equilibrio porque no me puedo llevar a otro chico. Así que yo, muy medida, esperando que si era, que me lo trajeran. Para el 28 de marzo del 76, a los poquitos días del golpe, son secuestrados mis padres junto con otro compañero en la localidad de Cañuelas por una patota de fuerzas conjuntas de ejército y policía de la provincia, y son llevados al centro clandestino que hoy se conoce como Protobanco o Brigada Güemes. Allí son, digamos, recibidos con el tratamiento habitual para la época, que consistía en torturas diversas y tratos crueles. Y a los pocos días mi padre, la misma patota, lo saca del centro clandestino para que él marque una casa en Aldo Bonzi. O sea, mi padre les dice que él sabe llegar, pero no sabe la dirección, y aprovecha la oportunidad para escaparse. El momento del secuestro, que fue en agosto mi papá, octubre mi mamá, les digo, intervino un juez, supuestamente la carátula era NN, abandono en la vía pública, digamos, estaba como expediente de adopción. Y mi hermana fue a casa cuna porque era muy chiquita, tenía 6 meses,
Yo tenía 3 años, así que fue un hogar de niños en Villa Elisa. Las dos separadas durante, sí, bastante tiempo, digamos, no llegó a 1 año. Y había como las posibilidades de adopción, sobre todo de ella no tanto porque fue empeorando su salud. A medida que iba pasando el tiempo, sufría como de cuestiones hospitalarias, que es hospitalismo, bueno, nada, son enfermedades que todavía hoy suceden y que tienen que ver con la factor de afecto, ¿no? Y en eso, al ratito viene bajando la enfermera con el chico en brazos, y yo lo miraba y yo decía, había perdido mucho pelo, estaba más flaquito, y yo lo miraba, eso no es, y en eso hace un gesto típico de la madre. Yo digo, este es mi nieto, y le tiraba los brazos, pero vos miras la desesperación, tenía una cara de chico bobo, no tenía fisonomía, era una expresión, era... Yo dije, ¿qué pasó? Y en ese momento le decían Chapita, porque había estado trabajando el padre como chapista, no sé dónde. Bueno, y yo digo, Chapita, vino a buscarte. Y el otro, impresionante. Mi madre está 1 mes aproximadamente detenida allí y luego fue legalizada y puesta a disposición del Poder Ejecutivo. Y bueno, después estuvo como presa política 4 años más, hasta el 80. Uno de mis primeros recuerdos de infancia es mi cumpleaños de 2 años, pero un grato recuerdo, pero atravesado por lo que fue el terrorismo de Estado, del festejo de mis 2 años en el patio del penal de Devoto, donde mi mamá con otras compañeras también presas políticas me habían hecho como de regalo un tren con envases de artículos de limpieza, como una locomotora hecha con ruedas eran las tapas, y esos regalos que me hacía mi mamá de dibujos y personajes articulados. Son como esos pequeños flashes, ¿no? de lo que es recuerdos de un niño y todo eso recubierto, digamos, por toda la angustia de la familia, de mi papá desaparecido, mi mamá presa. A mí supuestamente me habían venido a visitar, no sé, unos postulantes a padres adoptivos, ¿no? Y hicimos, parece, una primera entrevista, yo no me acuerdo esto, pero es el relato que figura en el expediente de adopción, ¿no? Que había habido una posibilidad y que después estas personas no avanzaron con la adopción. Y la segunda vez que me habían venido a ver eran mis padres Inés y Carlos. Y en el interín es que mi vieja se cruza con una empleada del juzgado que tenía en brazos a mi hermana. Empiezan a charlar mientras se hacen los papeles en el pasillo. Mi vieja le pide alzar a Mara, mi hermana. Y es ahí donde ella dice que le pasa algo como a nivel afectivo, que se da cuenta que nada, mi hermana estaba mal de salud. O sea que se sintió algo diferente a la otra bebé. Yo estaba en la habitación de enfrente, tramitando esta cuestión con estos otros posibles padres. Y en un momento creo que me dejaron sola porque, no sé, estaban ahí. Y empecé a hacer lío, empecé a llamar la atención. Me paré arriba del escritorio, no sé. Entonces, Inés me dijo, ¿qué pasa? Y no sé qué, y se asomó y estaba
yo haciendo lío, supongo que me habría dado cuenta que estaba mi hermana ahí, no sé. Digo, es algo que no recuerdo fehacientemente, es el relato que a mí me viene de ellos. Y la empleada le dice, no diga nada, pero esa es la hermana de la que usted se quiere llevar. ¿Cómo? ¿Son hermanas? Sí, bueno, pero bueno, acá en realidad ella está dispuesta a darle un matrimonio y esta otra no se sabe por cuestiones de salud a quién. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿La conoces, Tati? Es Laura. Ella es Tatiana, es la hermanita de la beba que están adoptando. Bueno, fue como el clic para mi vieja, porque mi vieja era como así re dura. Era, allá voy. Y bueno, le dijo al juez que no quería esa bebé que le habían dispuesto, que ella quería adoptar a esta otra y que tenía una hermana, que era yo, y que iba a hacer todo lo posible para llevarnos. Como que... Yo me acuerdo cuando me vine a ver, ya me habían dicho que me venían a buscar y yo fui corriendo, la abracé y para mí era mi mamá, digamos, ¿no? Digo, más allá de que después fue cuando yo me empecé a acordar de que yo tenía otra familia, ¿no? Digamos, porque eso estaba en algún lado. Hoy, como ayer, la memoria es un enclave crucial e innegociable, desde donde sedimentan sus bases las naciones que se precian justas. Es la palabra defendida como trinchera cada vez que pretende sonar solo el vacío sordo. Memoria son las verdades que se defienden con la alegría como bandera en un ritual de cuerpos que se encuentran y subvierten un legado de miedo, horror y aislamiento. La cuestión es que, bueno, le hablan a la asistente social para decirle que la abuela había encontrado un nieto. La señora explotó, que cómo me habían dejado entrar, que cómo que yo podía ser una subversiva que estaba... Bueno, yo lo único que pedí, si lo vienen a buscar, me lo guardan aunque sea en el horno, pero este chico no lo entregan. No, señora, este chico no lo vamos a entregar. Me dice la enfermera, entregaré otro y después pediré disculpas porque me equivoqué. En el interior usted se lo lleva. La cuestión es que me dice la mujer que yo tenía que trae la orden de juez. Vine a Morón, el juez me atendió, fantástico. Me dijo, ¿cómo fue? Y cuando yo le conté, me dice, el cuento que me hizo a mí, la policía que me lo entregó, es que estaba en una plaza de Villa Insuperable. Yo le digo, Villa Insuperable no tiene plaza, por eso le digo que es el cuento que me hizo la policía, que es el que yo tuve que registrar. Y me vine con Santiago. Santiago no quería que yo lo mirara, quería estar sentado frente al coche, en un Citroën que en esos momentos tenía María Adela, porque yo mi coche lo tenía roto, y que le había hecho a Blande, así que no podía correr. Cuando salimos del instituto le digo, María Adela, yo voy rezando el rosario, no respetes ningún semáforo, que Dios si quiere que el chico venga conmigo nos va a proteger. Así, María Adela iba a lo que ponía, la velocidad que ponía, y yo de él rezar el rosario. Para la familia con la que yo me crié, digamos, mucha de la culpa de lo que estaba sucediendo la tenía mi papá, que era el que, a entender de ellos, había arrastrado a mi madre a la militancia, a la clandestinidad. Entonces fueron unos primeros años de donde mucha de la culpa recayó también sobre mi madre, por haberle arruinado la vida a todos, digamos. Mi padre como agente externo, pero el interior de la familia había sido mi mamá. Yo creo que lo que pasaba en mi familia era algo que se replicaba fuera, digamos, la teoría de los dos demonios fue algo que caló muy hondo, digamos, en definitiva. El juicio a las juntas promovió, el nunca más también promovió un poco
esa mirada, ¿no?, sobre las organizaciones, demonizar a la guerrilla. A mis 8 años nos fuimos toda la familia a vivir al sur, a Ushuaia, que era en ese momento, ahora por suerte cambió, una especie de base naval con una guarnición del ejército y otra de prefectura. O sea que ahí se reforzaron los ejercicios prácticos, mentales. Yo me acuerdo que una fórmula que encontré, antes de eso no, porque en el oeste todo el mundo sabía que nosotros vivíamos en una casa montonera, desde antes de que Montoneros pase la clandestinidad. Entonces no había mucho que uno pudiera hacer para despistar preguntas incisivas. Pero sí, viviendo en el sur, viviendo en Ushuaia, detecté rápidamente, ni bien llegué, que si yo decía que mi mamá era viuda, ahí levantaban la pata, por más morbo que le generaba a los mayores. Encontré eso, una vez salió ahí como de casualidad y decía, bueno, ¿y tu familia? No, mi mamá quedó viuda cuando yo era muy chiquito. Y ahí hay una cosa que te salva, hay un campo de fuerza, de que por más que te estén tratando de preguntarte cómo funciona tu familia y cómo es tu núcleo familiar, hay una especie de manto de piedad, ¿viste? De no preguntar qué le pasó. Nos fuimos de Aedo porque teníamos miedo. Alquilé una casa en Buenos Aires y teníamos la lustradora que hacía un espanto de ruido en aquella época, y él se asomaba y abría la puertita del armario para mirarla y después salía corriendo. Yo no sé qué era qué ruido él identificaba. Pero bueno, yo lo mandaba al muchacho a la terraza con alguna de las tías cuando había que pasar la aspiradora, porque era una desesperación que le da. Y si bien yo desde chiquito supe que mi papá estaba desaparecido, que esa desaparición no tenía que ver con un abandono, sino que era por razones políticas, para afuera el discurso tenía que ser otro, y entonces mejor no hablar de lo que había pasado, no hacer referencias a eso. Entonces yo tenía distintas versiones que iba ayornando, cambiando en los lugares donde yo circulaba, porque la verdad que era algo bastante... Una marca, digamos, esto de que tu papá estuviera desaparecido, era algo bastante malo, ¿no? Y después cayó mi hijo y me desvancijaron. La casa me la limpiaron completa. Nosotros estábamos en Buenos Aires viviendo. Gracias a Dios yo tenía la casa para alquilar y me la iba a alquilar un matrimonio con 5 chicos y no se había podido concretar porque entraron haciendo una ráfaga ametralladora. Hubiera sido un dolor más si hubieran matado a gente que no tenía nada que ver en el asunto. Así que, bueno, me quedó la casa, los agujeros de las ventanas, todo, 3 camiones de ejército, de la 7ª brigada. Yo a los 18 años fue cuando pedí que quería ir a una psicóloga, yo sola, porque había cosas que sentía que me estaban pasando, esos baches, ¿no? de la memoria y como de grandes interrogantes o preguntas, e incluso mucha angustia, ¿no? Es una edad, digamos, que es como clave la adolescencia. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Y ahí fue donde decidí irme afuera, y por intermedio de un conocido de conocidos me dijo que me fuera a Venezuela.
y ahí estuve 3 años. Yo tuve la suerte de estar trabajando al momento de la caída de mi hijo en el Sagrado Corazón de Castelar. Entonces me dieron la dirección de las monjas de allá. Así que yo el primer tiempo lo viví en la casa provincial. Fíjate que al comienzo las monjas querían saber. Entonces yo empezaba hablando, iba bajando el tono, porque estaba acostumbrada a hablar en Buenos Aires. Y entonces me dijo, Josefina, estás en Venezuela, podés gritar. Así que no podía. Cuando yo hablaba de la represión, el tono era mínimo. No podía. Quería hacer el esfuerzo y a veces les decía, perdónenme, no me doy cuenta que bajó la voz. Pero era como uno se acostumbra, ¿no? La defensa. Y bueno, fue ahí que yo empecé como un proceso de reconstrucción de esas imágenes, ¿no? Me acuerdo que habíamos hecho con los chicos de abuelas una bienal, la primera bienal de arte joven, una cosa así, que fue en el Parque Chacabuco, y éramos todos muy chiquitos, tipo, no sé si 18, 16, yo era más grande, y habíamos hecho como un laberinto, le decíamos el laberinto, y en ese laberinto habíamos puesto como una asociación libre de cada uno. Entonces yo había puesto 3 recuerdos, que eran los que hasta ese momento yo tenía, los únicos. Y era el momento del secuestro de mi mamá, un recuerdo con mi papá, a UPA, y otro recuerdo con mi mamá haciendo como el ajuar del bebé. Eran los 3 recuerdos. Y sobre esos 3 me paré para empezar ese recorrido que fue con análisis. Y lo otro que tuve es la posibilidad de una familia normal, absolutamente normal en términos de este tiempo que vivimos ahora, digo que son las mayoritarias, que es una familia rearmada, en la que somos 5 hermanos, sí, que mi vieja volvió a formar una familia rápidamente con un gran amigo de mi papá. O sea, yo no separo a mi papá porque me quedó el término chiquito de que yo era chiquito, y mi viejo, porque crecí con él y le puedo decir mi viejo, grandes amigos, mi viejo y mi papá, que es otra posibilidad, es una de las voces más fuertes de todas esas que yo refería recién, que forman un coro de poder tener información, que la que cuando somos grandes es la más valiosa, es la que tiene que ver con, no sabés, una vez que nos metimos en un baile por la ventana, ese tipo de cosas que son, porque lo otro uno ya lo tiene construido, la idea que se pueda haber armado mientras fue creciendo quedará, esté bien armada o no, va a quedar ahí, va a ser difícil moverla o sumarle nuevos elementos. La idea más política la formo de grande con mis compañeros en hijos, eso es importantísimo. Pero por ahí los datos que uno más valora, ya habiendo superado ampliamente la edad que tenía el papá de uno, es esta que por ahí es la que vale menos. A veces no, salía con una piba de ahí del barrio, y pequeñas cosas que tienen que ver con poder rescatar lo que uno pensó que ya indefectiblemente se le escapaba. Esas por ahí son las mayores alegrías cuando tenés la posibilidad de tener cerca a la gente que creció, con los que nos faltan, que realmente compartió sus cortas vidas con ellos, y poder tener muy presente charlas enteras, proyectos que tenían. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio es la agrupación cuyo nombre resume sus consignas principales: la exigencia de justicia, la necesidad de reconstruir la historia personal, rescatar el espíritu de lucha de los padres y la búsqueda de los hermanos robados y privados de su identidad. Nunca, mi abuela paterna en Pergamino nunca se sumó a los organismos de derechos humanos por su hijo, porque quedó muy afectada psicológicamente por la ausencia de mi papá. Y entonces, digamos, nuestra familia no participaba activamente de la lucha de los organismos.
Por mi parte, cuando empiezan a juntarse los hijos y empiezo a tomar noticia de que los hijos de los desaparecidos y de los asesinados se estaban reuniendo, que yo ya había empezado con una militancia política en otro espacio, en el anarquismo, y dio la casualidad que los hijos empezaban a juntarse en ese lugar y me acerqué, pero digamos, no quería... Rechazaba este lugar de la víctima. Eso también se lo debo a hijos y a la distancia, porque yo vivía en Ushuaia y veía lo que hacían y vine unos cuantos años después de que se formara la agrupación, a mediados del 95, y lo que tenía era la referencia a la distancia y el proyecto de venirme a vivir en algún momento acá, venir a estudiar a Buenos Aires, me dio la sensación, bueno, hay que recordar que el primer hijo tenía una impronta callejera muy fuerte y muy llamativa, muy efectiva también, hay que decirlo, pienso yo que el gran capital político de ese primer momento de la agrupación tuvo que ver con hacer lo que había que hacer, que era llamar la atención sobre la existencia de ese grupo, primero sobre la existencia de un montón de hijos de detenidos y desaparecidos, exiliados y asesinados, conformados como agrupación política, pero también llamando la atención respecto de lo inmediatamente en orden de importancia que tenían que salir a señalar, que era la impunidad asquerosa en la que vivían los genocidas sueltos por la calle y el Estado con toda su maquinaria de impunidad garantizándole que nunca se iba a cumplir la ley y que nunca iban a tener que pagar por sus crímenes. Y en un momento de mi vida me pasó, digamos, de empezar a fantasear con ser padre, con formar una familia, con solo pensar, digamos, que mis hijos me podrían preguntar por su abuelo y yo no tenía demasiado que contar, fue algo que me sacudió, como que yo necesitaba esa información, ir a buscar, saber qué pasó con mi viejo, a exigir justicia, a saber la verdad, y no estaba haciendo nada. Y a partir de ahí dije, bueno, no, yo quiero saber si se pueden recuperar los restos de él, y entonces fue un poco con esa excusa que me acerqué a hijos a ver si me daban una mano, y finalmente encontré un espacio donde hacía falta que uno se quedara porque la lucha es muy grande, y donde encontré compañeros donde me pude reconocer en un montón de cosas que uno las va viviendo solo y puede suponer que al otro le pasa lo mismo, pero en un punto hasta que no lo encontrás se hace difícil de socializar. La impronta callejera de Hijos tiene mucha energía, me parece a mí que tiene que ver con que junta el enojo de ese primer momento, con el enojo absolutamente entendible de salir a señalar la impunidad y la injusticia y la serie larga de injusticias que genera la impunidad y que profundiza si ya existían, con la alegría también y el alivio, porque eso en el mismo momento que uno lo está denunciando está también ese reconocimiento a uno mismo de decir, hay que hacer esto, hay que estar acá gritando, hay que estar señalando dónde viven los genocidas, que viven en libertad, que son asesinos que caminan por la calle. Esas dos sensaciones chocando todo el tiempo cuando Hijos pone en acto sus apariciones políticas primeras en la calle a través de los scratches, son muy poderosas por eso. Me parece que esas dos energías que cuando chocan, y el acompañamiento de la gente, que también es una fuerza muy grande. El silencio, cuando nosotros decimos contra el olvido y el silencio, es la sociedad fue construyendo una verdad. Uno no le puede negar ese valor, digamos, al discurso, digamos, que decíamos recién, la teoría de los dos demonios, para un montón de gente. Esa es la verdad. Entonces, cuando uno contrapone verdad con verdad, es como un callejón sin salida. Para nosotros lo que es el ejercicio de memoria es justamente de construir esas verdades, y cuando hablamos de verdad no es un discurso, digamos, en el sentido de que cada uno tiene que pensar lo mismo, ¿no? Sino darle el contexto a la desaparición, o sea, el contexto que tiene que ver con el plan de por qué se lo llevaron.
cómo se fue apropiando el pueblo de la dictadura cívico-militar, de no quedar en esa visión, digamos, de las botas como único representante, digamos, del terror de esto. Así como hablábamos de subvertir un montón de ideas, lo primero que había que señalar y que me parece que fue muy efectivo en una consigna nuestra, en un cantito hasta el día de hoy, es como a los nazis les va a pasar, porque la figura del nazi sirve para barrer, para sacar un montón de yuyos que estaban ahí en ese jardincito de la memoria, que aparecían como ese tachero facho que te dice, sí, bueno, pero no había robos, o que te va a decir, sí, pero un poco también nos salvaron de que flameara el sucio trapo rojo en todas las escuelas del país. Entonces, entre esos discursos de gente que vio con simpatía un gobierno de derecha más que un gobierno militar, que en realidad la forma del control militar de la dictadura le simpatizaba a una parte de la población de los que apoyaban el golpe y a otros simplemente un gobierno de derecha, si hubiera llegado por las urnas les hubiera significado lo mismo. El marcarlos como nazis a estos tipos elimina esa posibilidad, porque hay que tener un electroencefalograma plano para defender cualquier cosa de los nazis. Los iremos a buscar, Jamás se pensó en la venganza. Si era justo que los investigaran, bueno, que haya una investigación y si hay que condenarlos, que se los condene, pero que lo haga la justicia. Yo no tengo, es decir, yo puedo tener un rencor hacia la 7ª Brigada, porque una mujer viuda que le acaban de matar el hijo y me vayan a limpiar la casa totalmente, los muebles, todo, me sacaron las puertas, las ventanas, las luces, los tomas corrientes, me dejaron las paredes. La familia tenía la culpa, yo tenía la culpa de cómo estaba el país. ¿Cuál era la visión que tenían del otro? Todos éramos los malos y las fuerzas militares eran los buenos que nos vinieron a redimir, que vinieron a redimir la patria. ¿Qué patria vinieron a redimir? ¿Qué es peor, pienso yo, digamos? Que ejecuten a un prisionero, como ha sucedido en cualquier conflicto, o que instalen en todo un país más de 500 lugares clandestinos para meter gente ahí con un sistema preparado para que el que entra te dé información para ir a agarrar otros y volverlos a meter, y todo un circuito de deshacerte de los cuerpos, ya sea fosas comunes, tirarlos al mar, digamos, nos vamos a detener con el hecho de que esas personas fueron encarceladas, asesinadas, o con el hecho de que alguien necesitó montar 500 centros clandestinos en un país. ¿Para qué? ¿Solo porque no le gustaban esos pibes? No, fue porque tenían un objetivo muy claro, digamos, y todos esos pibes eran un obstáculo a ese objetivo. La disputa por las palabras, hoy cuando damos una charla es muy raro que alguien desprevenidamente le llame proceso a la dictadura, que alguien le llame represor a un genocida. Entonces, haberle podido poner a las cosas los nombres que realmente tienen, hemos subvertido tanto que hasta hemos podido subvertir la palabra subversivo. En nuestros cantos no solamente aparece esta noción de nazi, sino que en la misma canción de como a los nazis les va a pasar, cantamos vení Videla, vení mirá, los subversivos cada día somos más. Y no somos los hijos que están ahí saltando y cantando. Toda la gente que marcha con nosotros lo canta y se reivindica subversivo cuando antes era una palabra que podía hacer que te desaparezcan. En un primer momento, en un segundo que te condene la sociedad una vez finalizado el golpe y te eche la culpa, te revictimice, y esa palabra servía para justificar que por algo se los habían llevado, por subversivo.
La lectura política de los últimos 10 años me parece que pasa por algunos ejes importantísimos. Uno es este que hablábamos recién de 521 genocidas condenados, que es la materialización, la cosa palpable del juicio y castigo a los genocidas. El motivo, si se quiere, el más importante por el que Hijo se formó. Y además, digo, con otros que no son menos importantes, sino que no fueron el primero, sino que aparecieron como la búsqueda de los 400 hermanos que aún nos falta encontrar. También es importante sentir que es una de las causas que más abraza el pueblo entero. Ya tengo un desaparecido, digamos, y probablemente otro más, digamos, ¿no? O sea, mi viejo, sus compañeras, en mi mesa pequeña, en mi mesa de la familia, la del domingo. Y sin embargo, digamos, uno no deja de buscar, ¿no? Digamos, en ningún momento decís, bueno, no, ya está. Digo, estás, por lo menos a mí me ha pasado de querer saber por lo menos qué pasó con el embarazo, aunque digamos no hubiera llevado a término, pero es una ilusión de poder también como abrazar algo de mi viejo. El fin de la impunidad en estos últimos 10 años es una forma diferente de vivir. Es como, para nosotros, es como si hubiera cambiado el aire, como si ese aire irrespirable de algunos días de verano en el que haces fuerza y los pulmones no se llenan porque hace 128% de humedad y 42 grados a la sombra y no tenés forma de... y sentís que te baja la presión. Bueno, imagínate que yo respiré así toda la vida hasta que un día empezó a venir con oxígeno, empezó a aumentar el O2 en el aire, porque es una cosa así, es algo que estuvo siempre y que un día deja de estar y que vos sabías que estaba, porque luchar contra la impunidad tiene que ver con hacerlo extensivo a todos los demás.